Tú eres bueno, oh Dios, para siempre es tu misericordia, tu bondad. Muestra de ello, Señor, es que nos permite congregarnos en la mañana, en la noche, libremente, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú no nos faltes, tú conoces nuestras debilidades, nuestras dificultades, Padre, nuestro pecado. Sé propicio a cada uno de nosotros, Señor, y usa tu palabra conforme a la necesidad de cada cual, Señor, y que te podamos glorificar por medio del cambio que tú hagas en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Busquemos Isaías capítulo 52, versículo 8. Isaías capítulo 52, versículo 8. Estamos viendo cómo la vida del pueblo de Israel ha sido una vida de mucha gloria en parte, y por otro lado ha sido una vida llena de aflicción y dificultad. Veíamos cómo con mano poderosa Dios, en lo que el pastor viene hablando cada mañana, cada domingo, cómo el Señor con mano poderosa y mano prodigiosa saca a Israel de la esclavitud. Y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel vamos a ver que Israel obedece a Dios, es bendecido, desobedece a Dios, viene en juicio sobre Israel. En este pasaje de Isaías, capítulo 52, versículos 8 y 9, el pueblo de Israel está en este momento en aflicción. El pueblo de Israel está en oprobio. Entonces vemos que Dios en esos dos versículos hace una promesa al pueblo de Israel. Y dice así la palabra: voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Dios por gracia decide, Él, por su voluntad, redimir a Jerusalén y traerlo de nuevo a Sión. Y hace una promesa gloriosa de liberación a Israel. Y si ustedes ven ahí mismo el versículo 13 y 15, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así que no solamente Dios hace una promesa de liberación a Israel, sino que vemos aquí una promesa mesiánica, una promesa de Cristo. Y hoy día es un poco complicado también, igual como pasaba con Israel. Dios era incisivo con Israel, le decía: repitan la palabra a cada generación, repítanla a sus hijos, porque los hombres somos dados a olvidar. Y fácilmente olvidamos, y por eso era que venían los juicios sobre Israel. Dios lo bendecía, pasaba 1, 2 generaciones, y luego olvidaban. Asimismo a los hombres nos pasa similar a lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y hoy día, muchas veces se confunde lo que es malo y lo que es bueno. Y muchas veces nuestra manera de vivir son patrones que hemos aprendido y que muchas veces vienen con dificultades porque las hemos aprendido de generaciones anteriores. Y nuestros patrones de vida están viciados de pecado. Muy similar a lo que le pasaba al pueblo de Israel. Pero esa promesa que Dios hace a Israel es una promesa que llega hasta hoy, la promesa de Cristo, hasta la eternidad. Era una promesa que Él dice en Cristo, dice en mi siervo, en ese versículo 13, dice: ese siervo mío será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Él le estaba prometiendo prosperidad a través de Cristo. Él estaba prometiendo exaltación a través de Cristo. Y si ustedes leen el capítulo 53 de Isaías, van a notar
que esa prosperidad, esa bendición que Él promete a Israel y que llega a nosotros hoy día, esa promesa mesiánica que hace a través del profeta Isaías, era que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a morir por nosotros. Y eso que Cristo iba a morir por nosotros y Cristo iba a resucitar, es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Así que la prosperidad que Dios prometía tanto a Israel y que promete al hombre es el Evangelio de Jesucristo. Hoy día el hombre inventa muchas cosas y ya hay una doctrina de la prosperidad, un evangelio de la prosperidad que dice que nuestro éxito, nuestro bienestar económico, nuestra salud es una evidencia externa del favor de Dios en nuestras vidas. Y han enredado tanto las cosas que aún nosotros mismos, cuando estamos en aflicción, pensamos muchas veces que somos desgraciados, teniendo nosotros a Jesucristo. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero eso es otra doctrina, pero nosotros mismos cuando somos tocados, nos afligimos. Y hay una parte humana que es verdad, se aflige, pero nosotros hemos recibido algo glorioso de parte de Dios que se llama el Evangelio de Jesucristo. Por eso Cristo murió. Y esa prosperidad que nosotros tenemos, ese beneficio que nosotros tenemos, que se llama el Evangelio, ¿qué pasa con nosotros cuando recibimos el Evangelio, cuando tenemos el Evangelio? ¿Cómo debemos vivir nosotros? Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Pedro, y sobre estos versos vamos a tener la enseñanza de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 5. Y vamos a ver en estos 3 versículos para qué Dios nos prosperó en el Evangelio. ¿Para qué nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que vemos aquí, en este pasaje, 3 razones para las cuales Dios nos prosperó en el Evangelio de Cristo. Y la primera de ellas la vemos en el versículo 3. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice que Cristo nos hizo renacer, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva vida a nosotros para una esperanza viva. Y eso quiere decir, siendo un poco inteligente nosotros, que en algún momento nosotros lo que teníamos era una esperanza muerta. Si ahora en Cristo tenemos una esperanza viva como creyentes, a través del Evangelio, en un momento nosotros lo que teníamos era una esperanza muerta. En un momento, toda nuestra vida, todos nuestros planes, toda nuestra esperanza llegaban hasta la tumba. Y todo lo que tiene que ver con nuestra planificación de vida, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestras familias, tenían un fin que se llamaba hasta nuestros días en la tierra. Pero Dios llama a eso una esperanza muerta, porque terminaba. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios lo describe de esta manera. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel,
y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que lo que nos dio una nueva vida fue una nueva esperanza. Una esperanza basada ¿en qué? En las promesas que Dios ha dado. Dice que eso a nosotros nos dio una nueva esperanza de vida. Cristo muere, el Señor nos da promesas eternas, nosotros nos apropiamos de esas promesas eternas, entonces tenemos ahora una nueva esperanza de vida. ¿Pero por qué tenemos esperanza de vida? Por lo que veíamos que pasó en Isaías capítulo 53. Aquella promesa que Dios hizo a Israel y a nosotros, luego se manifiesta en el mundo. Y dice que Cristo viene al mundo, un versículo que citaba el pastor esta mañana, dice que Él participa de lo mismo que nosotros participamos, de carne y de sangre, dice, para con su muerte conquistar al que tenía el imperio de la muerte. Así que Cristo viene y toma esa esperanza de muerte que teníamos y la convierte en una esperanza de vida. ¿Cómo? De la siguiente manera, tomando eso, venciéndolo. ¿Qué era que nos mataba? La muerte. Él toma la muerte, vence la muerte, entonces esa esperanza de muerte que teníamos ya no es una esperanza de muerte. Es de vida. Dice en 1 Corintios capítulo 15 que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que Cristo conquista la muerte anulando el pecado. Así que el pecado en la vida del hombre para Dios está anulado, está cancelado, porque Cristo ya canceló ese pecado para nosotros. Y como Cristo canceló ese pecado para nosotros, ahora nosotros podemos tener una esperanza de vida en Cristo. Hay un ejemplo en Romanos. Dice también que aparte de eso, de que el aguijón de la muerte es el pecado, dice que el poder del pecado era la ley. Y es algo como contradictorio. O sea, el poder del pecado radicaba en la ley. ¿Y por qué radicaba en la ley? Si ustedes recuerdan el ejemplo del apóstol Pablo que está en Romanos, él dice que esa ley que se hizo para vida, para él resultó para muerte. ¿Por qué? Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, produjo en mí toda codicia, porque dice la ley no codiciará. Dice entonces ese pecado que era para vida, me mató a mí. ¿Por qué? Porque nuestro pecado, de manera natural, se opone a la ley de Dios. Así que cuando el pecado ve la ley de Dios, ¿qué hace? Automáticamente se opone a la ley de Dios. Por eso es que el pecado, dice ahí, que el poder del pecado era la ley. Ahora, ¿qué pasa con Jesucristo? Ahora que tenemos una esperanza de vida, ya esa ley no es para muerte. Porque ahora tenemos nosotros algo que Cristo ya conquistó. Cristo murió y mató el pecado. Canceló el efecto del pecado. Ahora nosotros vemos una promesa, ya que Cristo nos hizo a nosotros, y nosotros podemos elegir, el creyente tiene la capacidad para elegir, o apropiarse de la promesa de Dios, o pecar. Así que lo que sea más precioso para ti, predomina en ese momento, porque ya Cristo venció ese poder de pecado que había por nosotros. A nosotros, ¿qué es lo que nos toca? Obedecer eso que ya Cristo venció. Ahora, esa esperanza de vida que Cristo conquista, en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, mire cómo Pablo lo expresa.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de con misericordia de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Entonces dice Pablo en la carta que le escribe a la iglesia de Corintios, dice, si nosotros en esta tierra, en esta vida, esperáramos solamente en Cristo, dice, pena de nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque no tuviéramos esperanza. Ahora, ¿qué es lo glorioso del Evangelio? Lo que dice ese versículo 20 de primera de Corintios capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado. Y lo que nosotros creemos y en lo que nosotros confiamos y estamos seguros es que Cristo resucitó de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de vida. Y quizás pueden venir a nuestras mentes pensamientos, bueno, pero ¿cómo es eso? En el versículo 22, ahí mismo, el apóstol Pablo lo describe. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, yo no entiendo cómo es que yo resucito con Cristo. Bueno, míralo de esta manera, sencillo. Fíjate que en ti hay una sentencia de muerte. ¿Por qué? Por Adán. En Adán todos mueren. Y tú lo sabes y yo lo sé, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos engaña y nosotros tenemos cada uno en nuestra conciencia la evidencia de eso. Y así mismo como en Adán todos fuimos sentenciados a muerte, en Adán también todos tenemos una sentencia de vida. En Cristo todos tenemos una sentencia de vida. En Cristo todos podemos ser vivificados. Todo lo que han creído. Ahora, esa esperanza de vida que nosotros tenemos a través de la fe en Jesucristo, en la resurrección de los muertos, debe producir a nosotros una muerte paulatina. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11, Pablo lo decía de esta manera. Recuérdense que el apóstol Pablo sufrió muchas persecuciones, azotes, estuvo en riesgo de muerte en diferentes oportunidades. Era perseguido por los enemigos de Cristo. Y la vida de Pablo estaba constantemente en riesgo de muerte. Entonces miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Pablo, que vivía, que había entendido el evangelio de Cristo, que vivía para el evangelio de Cristo, dice, nosotros estamos siempre entregados a muerte. Estamos dispuestos siempre a morir por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y fíjense cómo esa entrega de Pablo, dispuesto a lo que fuera por el evangelio, por la causa de Cristo, ¿qué efecto tenía? Que en la vida de Pablo, en ese cuerpo carnal de Pablo, dice, se manifestaba la vida de Jesús. Y esa es de la manera que la obra de Cristo crece en nosotros. Nosotros entregamos lo que somos, menospreciamos esas cosas que para nosotros son importantes. Pablo decía, yo lo estimo todo como basura, lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Para Pablo, Cristo era excelentemente precioso. Y el versículo 12 ahí mismo, de 2 de Corintios, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces mire el efecto cuando la vida de Cristo actúa en nosotros como creyentes. Esa vida que Cristo nos dio a nosotros actúa en nosotros. Nosotros comenzamos a morir a nosotros mismos y de repente nosotros comenzamos a dar vida a otros. Porque el versículo 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo estaba dispuesto a morir y esa circunstancia de Pablo dispuesto a morir, ¿qué hacía? Que provocaba algo en los demás.
era un estímulo para la iglesia, era un testimonio para los que no eran creyentes. Así que eso se convertía en vida. Eso que para él era una sentencia de muerte, para los demás se convertía en ¿qué? En algo para vida. Así que esa esperanza de Cristo a nosotros debe llevarnos. Eso que pasó con Cristo, que Cristo murió por ti, murió por mí y resucitó, debe llevarnos a nosotros a meditar cada día en que debemos morir a nosotros. Porque ¿qué es lo que pasa con nosotros los creyentes? Que el Evangelio se convierte en algo más en nuestras vidas. El Evangelio no se convierte en nuestras vidas, sino en algo más de nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. No lo busquen. Desde el principio del capítulo 12, Pablo dice, yo he conocido a un hombre, si en la carne no lo sé, dice, pero ese hombre, dice, fue arrebatado al tercer cielo, dice él, donde oyó cosas inefables. Y Pablo se maravillaba de eso que él escuchó. Pablo se maravillaba de lo que pasó con Cristo. Pablo se maravillaba de lo que era el Evangelio. Para Pablo era una cosa tan gloriosa que él mismo describe en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, que ese aguijón que él tenía en la carne, miren cómo dice él, y para que en la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Él entendía que eso que le pasaba a él en la carne era algo que Satanás lo había puesto en él, o algo que él tenía para que él no se exaltase por aquella cosa tan gloriosa que se le había sido revelada a él. El Evangelio impactó a Pablo. Por eso nosotros vemos el Nuevo Testamento llena de las cartas de Pablo. Vemos el Nuevo Testamento lleno del testimonio de Pablo. Y sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que de ningún otro personaje, de la carta de ningún otro personaje se ha convertido en más gente que la carta del apóstol Pablo. Porque la vida de Pablo fue impactada gloriosamente, él pudo impactar a los demás de una manera gloriosa. Pero no solamente Dios nos hizo renacer para que tuviéramos una esperanza de vida, sino miren el versículo 4 de Primera de Pedro que estamos viendo. Dice que también Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aparte que Dios nos hizo renacer para que nosotros tuviéramos una esperanza de vida, Dios también en Cristo nos hizo renacer para que tuviéramos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Así que Dios tiene algo, no solamente que tenemos la certeza de que la muerte a nosotros no nos alcanza si somos hijos de Dios. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice que nosotros pasamos de muerte a vida. Eso es lo que pasó en nosotros. ¿Por qué? Porque el día que Cristo venga o el día que muramos, un día nosotros vamos a ser revestidos de esa nueva habitación que Dios ha prometido. Vamos a resucitar. Así que no solamente eso, sino que también, ¿qué dice el Señor? Que nos hizo renacer para que nosotros tuviéramos una herencia en los cielos. Mi hermano, no solamente renacemos, hay algo que va a pasar en los cielos, que hablaba el pastor Meyer, lo hablaba. Hay algo que Cristo fue y preparó, algo glorioso, y Dios dice aquí que es una herencia donde no va a haber contaminación, no va a haber ningún tipo de contaminación, no va a haber ningún tipo de corrupción, no se va a marchitar de ninguna manera. Es algo totalmente glorioso que Dios tiene preparado en los cielos para nosotros. Y no sé si nosotros hemos despertado realmente qué es lo que Cristo ha hecho. Porque vivimos tan
involucrado en el mundo, y lo digo por mí mismo, que a veces cuando yo leo estos pasajes yo pienso que como que no hemos entendido bien el Evangelio, no hemos entendido bien lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice ahí que hay una herencia que Él tiene para nosotros, que la tiene reservada en los cielos para nosotros, algo glorioso. Y algo tan glorioso que en Hebreos dice que Cristo tuvo Él mismo que entrar a un santuario no hecho de manos por hombre, sino que entró, dice, al cielo mismo, para presentarse ante Dios por nosotros. Cristo tuvo que tomar Él mismo su vida y con esa sangre preciosa Él fue delante de la presencia de Dios, dice, para presentarse por nosotros delante de Dios. Y Pablo, en la carta a los Efesios, podemos ver el propósito por el cual Cristo hace eso. Dice Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El fin por el cual Él tuvo que venir Él mismo con su sangre preciosa y ir delante de la presencia de Dios era porque nosotros no estábamos calificados para eso, obviamente. Y también porque Él quería presentarse a una iglesia gloriosa que únicamente con su sangre era purificada de esa manera. Dice, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Así que para nosotros habitar en ese lugar glorioso, en esa herencia gloriosa que Dios tiene preparada para los cielos, era necesario que de una manera poderosa y gloriosa también nosotros fuéramos limpiados eficazmente, efectivamente. Y la única manera de hacer eso era a través de ese sacrificio de Cristo. Por eso Él mismo se presenta ante Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros también? Que nosotros creemos eso. Así que nosotros estamos pensando de que Dios tiene algo en los cielos reservado para nosotros y que ese reino venidero nosotros vamos a disfrutar eso. Dice que está reservada, dice ese versículo 4. Así que nosotros creemos eso. Pero ¿qué pasa? Que esa parte de ese reino es manifestado en la tierra en la medida en que la iglesia es santificada. En la medida que la iglesia se santifica, ese reino es visto. En la medida que la iglesia se edifica, ese reino celestial es visto en la tierra. Ese reino que vamos a disfrutar en los cielos va a ser manifestado a la medida de que esta iglesia de Cristo en la tierra va siendo edificada, va a ser vista aquí. Así que nosotros comenzamos a ver en la iglesia una imagen de lo que será ese reino en los cielos. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que nosotros gradualmente, a la medida que la iglesia se va edificando, nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento, vamos creciendo en conocimiento, ese conocimiento nos va santificando, nos vamos más pareciendo a Cristo, hasta que un día lleguemos al conocimiento pleno en los cielos. Ese reino tenemos que comenzar nosotros a modelarlo aquí en la tierra. Por eso que dice en esa misma carta de Colosenses, dice, vestíos como escogido de Dios. Tenemos que ir poniéndonos la vestimenta de ese reino que vamos a disfrutar en los cielos. Si a nosotros nos invitaran mañana el presidente o alguien importante a una cena, inmediatamente comenzamos a comprar zapatos, a comprar vestidos, a comprar todo. A hacer los preparativos para ese encuentro importante el cual vamos a tener. Así que
en esa carta a los Colosenses dice, vístanse como personas ya escogidas. Ya Dios nos escogió en Cristo. Nosotros pusimos la fe en Cristo, entonces tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos tal como Él es, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice después, y todo aquel que tiene esta esperanza, dice, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Juan decía que ahora no sabemos lo que somos, todavía, no sabemos lo que va a pasar en los cielos. Dice, pero el que tiene, sabemos que un día nosotros vamos a ver a Cristo tal como es Cristo, porque Él lo prometió. Y dice el apóstol Juan que el que tiene esa esperanza de que tiene una herencia en los cielos, y el que tiene una esperanza que ha sido vivificado y que un día va a resucitar, así como Cristo resucitó, dice, el que tiene esa esperanza se purifica, se limpia, se santifica. Así que eso que Cristo, esa herencia, esa posesión que Cristo tuvo con su sangre, nosotros comenzamos a tener una herencia en Cristo. Pero esa herencia en Cristo que nosotros tenemos, se comienza a ver, ese reino que nosotros vamos a participar en los cielos, se comienza a ver a la medida que nosotros somos santificados, que la iglesia es santificada. A la medida que la iglesia se purifica, se limpia. Y tenemos que meditar, porque a veces somos tan crueles con nosotros y con otros. Cuando hay un hermano en debilidad, nosotros deberíamos correr a ese hermano, porque es parte de la iglesia. Y dice que si un hermano está en debilidad, en aflicción, en pecado, está afectando, ¿qué cosa? Nuestro reino, que es el reino de Cristo, nuestra heredad. Así que nosotros deberíamos estar cuidando lo que hace cada hermano para proteger al hermano, para cuidar al hermano, para asistir al hermano, para alentar al hermano, amonestar al hermano, porque ese reino, el cual ese hermano comparte, es nuestro reino, que es el reino que ganó Cristo. Nosotros deberíamos vivir celosos de esta iglesia, más que el pastor quizás. Sin embargo, nosotros pensamos que esta es la iglesia del pastor Atilio León. Esta es la iglesia de Cristo, en la cual nosotros somos parte de esta iglesia. Y esta iglesia comienza cada vez que un creyente, cada vez cuando se conformó, comenzó a manifestar lo que un día en los cielos va a pasar. Si ustedes ven el pasaje de 1 de Pedro, otra vez, el último versículo dice que no solamente nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, sino que también, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Dios nos hizo renacer, nos prosperó en el Evangelio, dice, para que nosotros alcanzáramos salvación. Dios anuló todo lo que había lo que había en nuestra cuenta. Dice que Dios la anuló, toda la acta de los decretos que había sobre nosotros, la anuló y la exhibió públicamente. Y dijo, Francis, Mario, Eury, son hijos míos, ya no hay pecado sobre ellos. No hay nada imputado sobre ellos. En la cruz eso fue cancelado. Así que nosotros ahora disfrutamos de esa salvación. Y esa salvación que nosotros disfrutamos, nosotros somos un ente 100% pasivo. Porque dice en Efesios 2, 8, 9,
Porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Dice, no por obra para que nadie se gloríe. Fue un regalo gratuito que Dios nos dio en la salvación. Así que en la obra de la salvación, nosotros somos un ente totalmente pasivo, 100% pasivo. Pero si ustedes ven el versículo 10, ahí mismo, de Efesios 2:10, porque somos hechura, después que nosotros creímos que Dios nos redimió por gracia, por medio de la fe, un don que Él puso en nosotros. Dice luego, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que dense en cuenta que de ser un ente 100% pasivo, ¿en qué nos convertimos? En la salvación, en un ente 100% activo. ¿Por qué? O porque nosotros comenzamos a vivir una vida que Cristo ya anuló. Todo eso está cancelado. Eso que Él en la cruz clavó está totalmente cancelado por el puro afecto de su amor. Pero luego dice que Él no hizo conforme a Él una hechura de Él como nos hizo en el inicio. Esa imagen que Él puso en Génesis que vemos, que puso en nosotros, de nuevo nosotros tenemos esa imagen en nosotros. Y Él no hace conforme a Él para que hagamos buenas obras, para que tenemos ahora la capacidad de hacer buenas obras. Y dice que Dios preparó eso de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Por eso que el apóstol Pablo en Filipenses dice, le dice en la carta a los Filipenses, dice, miren el ejemplo de Cristo. Dice, vivan una vida en unidad, tengan un mismo sentir. Miren lo que Cristo hizo. Y miren lo que hizo Dios con Él, cómo lo exaltó. Y luego dice, por eso ocúpense de su salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos de lo que Dios hizo por nosotros. ¿De qué? Nos dio una nueva vida. Entonces, ¿cómo debemos vivir en una nueva vida? No es posible que nosotros seamos salvos y que nosotros sigamos viviendo una vida anterior. Porque el versículo que mencionábamos ahorita, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que nosotros tenemos que comenzar a experimentar esa salvación. Ya tenemos la capacidad de nosotros anular todos esos pecados y irlos quitando de nuestras vidas, que antes no podíamos. No teníamos ayuda. Ahora tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros ir limpiando esos pecados de nuestras vidas y ocuparnos de esa salvación que Dios nos dio. Y miren lo que dice en 1 Juan, el apóstol Juan, versículo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué escuchamos desde el principio? El Evangelio. Si lo que habéis oído desde el principio, o sea, el Evangelio, permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero dense en cuenta que Él dice, ustedes tienen que permanecer en el Evangelio. Hay que permanecer en el Evangelio. Y no estamos diciendo bajo ninguna circunstancia que el que es salvo puede volver atrás. Pero la evidencia de que somos salvos es que nosotros vivamos ocupados en la salvación que Cristo nos ha dado. Esa es la evidencia de una persona salva. ¿Cuál? Oh, vivimos interesados por nuestra vida y la vida de los demás. Eso es lo que es salvación. No teníamos ninguna esperanza, entendimos que hay una nueva esperanza y ahora nosotros estamos caminando en pro de esa nueva esperanza. Cristo es nuestra esperanza. En Cristo está nuestra herencia. Cristo es nuestra salvación. Así que nosotros, ¿qué hacemos?
vivimos para Cristo. Cada uno de nosotros, ¿qué tiene que hacer? Vivir para Cristo. Y si no estamos viviendo en todo lo que hacemos para Cristo, tenemos que revisar nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir ocupados en lo que Dios hizo en nosotros. Porque ustedes saben qué fue lo que Dios hizo. Hombres muertos, sin esperanza, sin vida. La vida de nosotros, de la mayoría de lo que está aquí ahora, tuviera más de aquel lado que de este lado. Pero de repente Dios nos reveló en el Evangelio algo maravilloso. Como Cristo resucitó, tú puedes resucitar. Y nos da una esperanza viva. Y luego te dice, y tú tienes una herencia en los cielos eterna. Así que, si nosotros creímos eso, nosotros tenemos que vivir maravillados con eso y maravillando a otro con eso. Así que es mi oración que el Señor nos ayude a todos a que nosotros podamos a partir de hoy vivir para Cristo. Oremos. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú te entregaste, sufriste en la cruz, Señor, fuiste escupido, maltratado. Pero por el puro afecto de tu amor, Señor, tú sufriste la cruz. Padre, moriste para darnos vida. Oh Dios, Padre, ayúdanos a que nuestros ojos, Señor, estén puestos en la morada eterna, celestial, que tú tienes preparada para nosotros. Y que entre tanto estemos en este cuerpo, Señor, en este cuerpo mortal, Señor, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, y ayúdanos, Padre, a glorificar y alabar tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.